Hable a nuestra vida, Señor, Padre eterno y Rey del cielo. Hoy quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre. Hoy quita, Padre de la gloria, toda distracción en el ambiente. Hoy sujetamos, Señor, nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, Padre. Que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos, Señor, a recibir la palabra, Padre de la gloria. Señor, que mientras tu palabra es enseñada, Padre, mientras tu palabra es enseñada, Padre de la gloria, tu Santo Espíritu, Señor, sea sellando esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Que mientras la palabra, Señor, es dada, tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para recibir la palabra, Señor. Hoy yo me escondo bajo tu presencia, Señor. Hoy yo me escondo bajo tu presencia, Padre, para que seas tú ministrando, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor. Que no me vean a mí, Señor, sino tu presencia ministrando en cada vida, Señor. Que sea tu presencia, Señor, en este tiempo, Padre de la gloria, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale, Dios, yo quiero que tú me hables en esta mañana. Yo quiero que tú me hables, Padre. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Aleluya. Como el propósito de nuestro ayuno tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Amén. Con la llenura del Espíritu Santo. El título del mensaje que Dios me daba es: y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos. Amén. Amén. Y eso es lo que queremos, que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos del ministerio de Jesús, hablamos de estos discípulos que caminaron 3 años con Jesús. Ellos caminaron 3 años con Jesús, vivieron con Él, viajaron a donde Él viajaba, fueron testigos de primera mano de los milagros de Jesús. Estaban allí cuando resucitó a Lázaro, estaban allí cuando multiplicó los panes y los peces, cuando levantaba a los paralíticos y daba vista a los ciegos, cuando sanaba a los leprosos. Ellos estaban con Jesús. Fueron observadores del actuar de Jesús. ¿Vieron cómo Jesús habló con compasión a las almas? Pero cómo lleno de autoridad sacó a los cambistas del templo. Y cómo lleno de autoridad muchas veces le dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero también lo vieron llorar por Jerusalén. Ellos conocían el actuar de Jesús y fueron aprendices de sus más grandes enseñanzas. Porque la multitud escuchaba la enseñanza de Jesús cuando Jesús llegaba al punto a predicar. Pero a ellos, Él les estaba enseñando todo el tiempo. Aún cosas que no enseñaba a los demás, a ellos les fueron enseñadas. Pero me llama la atención que todo aquello no fue suficiente para cumplir la gran comisión. Jesús les estaba encomendando algo al momento de su partida. Pero el haber estado con Jesús 3 años, el haber caminado con Jesús 3 años, haber visto sus milagros y haber aprendido de Él, no fue suficiente para cumplir la misión que les era dada. Ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, si estos que aprendieron directamente de Jesús, si estos que estuvieron con Él necesitaban la llenura del Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar que hoy usted y yo no la necesitemos? La necesitamos más. La necesitamos más, amén. Usted sabe
¿Por qué hay cristianos derrotados? ¿Por qué hay servidores cansados? ¿Por qué hay siervos renunciando? Hay gente dejando el ministerio. Hay cristianos que ya no quieren seguir. ¿Sabe por qué? Porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Nos falta la llenura. Mire lo que dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Allí cuando Marcos nos relata cuando Jesús estaba dando esa gran comisión, cuando estaba enviando, estaba dando la orden a los discípulos. Y dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién hay que creer? Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Creemos en el nombre de Cristo Jesús? ¿Creemos hoy? Amén. Dígalo fuerte. ¿Usted cree en Jesús? Amén. ¿Y le siguen las señales? Amén. ¿Esas señales nos están siguiendo? ¿Donde usted más se sanan los enfermos? ¿Donde usted llega a orar por el enfermo, se ha sanado? ¿Donde usted llega, los demonios salen huyendo? No nos están siguiendo. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Y es que todos, hermanos, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Estas señales no son solo para que sigan a los grandes pastores, a los grandes predicadores, a los grandes evangelistas, aquellos hombres y mujeres de fe que uno de pronto escucha, ve a través de las redes sociales, hacen campañas y llevan a los enfermos y los enfermos se sanan y oran por los endemoniados y son libres, y uno dice: uy, qué unción la que tiene este hombre, qué unción la que tiene esta mujer. Pero ¿por qué él sí y yo no? Porque a mí me falta la llenura del Espíritu Santo. Es para todo el que ha creído, pero necesitamos ser investidos. Lucas nos da un detalle en el capítulo 24, versículo 49, cuando también está ahí hablando de esa comisión que Dios envía. Lucas capítulo 24, versículo 49. Cuando Jesús está comisionando a los discípulos, Él da una orden aquí. Lucas nos la deja ver. Dice la palabra: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ser lleno de la unción es que usted y yo seamos investidos del poder de lo alto. Investidos quiere decir revestidos del poder. Nosotros recibimos esa vestidura de Cristo, amén, de santidad. Amén. Pero necesitamos ser revestidos de la unción. Amén. Ser revestidos del poder del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser revestidos de la autoridad? ¿Para qué necesitamos ser llenos de la unción? Para que las señales nos sigan. Para poder cumplir el propósito por el que fuimos llamados. Para poder cumplir el propósito, necesitamos que el poder de Dios esté en nosotros. Necesitamos
que la unción esté en nosotros. Y eso solo sucede, esa unción del Espíritu, ese poder de Dios, solo sucede cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que las señales de las que habla Marcos nos sigan, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pero para tener la unción del Espíritu Santo, para recibir el poder de Dios de lo alto, necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Hay dos cosas que encontramos en la Biblia que Dios nos manda hacer. Una de ellas está en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 11, perdón. Efesios 5, 11. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis del pecado, de la obra de las tinieblas, de la maldad, sino, ¿qué dice ahí? Reprenderlas. O sea, no participe, tampoco se congracie. Reprenderlas. Y Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para reprender las obras de las tinieblas, para resistir al diablo, para que él huya de nosotros, necesitamos tener autoridad de Dios. Y esa autoridad no es del que más grite. Esa autoridad no es cuando yo oro y alzo mi voz y entonces el que más grite tiene más autoridad. O el que más zapatee tiene más autoridad. No. Esa autoridad de la que necesitamos es la que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Donde usted, con autoridad, sin necesidad de gritar, le dice al demonio: sal fuera. Sal fuera. Amén. Donde usted le dice: suelta. Y el demonio se va. Eso no es por gritar. Eso no es el que más levante las manos, el que más grite. No. Eso es el que esté vestido de la autoridad de Dios. De la autoridad de Dios. Dice la Biblia, cuando usted lee Hechos, los apóstoles pasaban y ponían a los enfermos, y cuando caía la sombra de los apóstoles sobre los enfermos, se sanaban. ¿Acaso el apóstol estaba ahí hablando? No estaba gritándole a la enfermedad: vete, no, nada. No abrió su boca, pero la unción era tal que se sanaba. La Biblia nos narra de aquellos jóvenes que quisieron ir a ministrar liberación a un endemoniado. Y fueron estos jóvenes y reprendieron al espíritu inmundo y le dijeron: te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pedro. ¿Y qué dijo el demonio? Miren lo que dijo el demonio: Jesús yo sé quién es, y a Pedro lo conozco, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos, dice la palabra. Se abalanzó, les quitó sus ropas y ellos salieron huyendo desnudos, avergonzados. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a un espíritu inmundo sin tener la autoridad de Dios. Y algo que llama ahí la atención: claro que el diablo y sus demonios saben quién es Jesús. Claro que sí.
Pero llama la atención que dice, ay, yo sé quién es Pedro. Porque cuando Dios nos reviste de autoridad, somos conocidos aún en el infierno. Porque aún el diablo debe de temblar cuando llega un hijo de Dios revestido de autoridad. Amén. Aún debe temblar. Pero lamentablemente llega el hijo de Dios y el diablo sonríe. Inofensivo. Porque nos está faltando ser llenos del Espíritu. ¿Usted recuerda lo que dijo Pedro a aquel cojo que estaba en el templo, a la entrada del templo de la hermosa? Ese relato allí en Hechos capítulo 3. No tengo plata ni oro. Hechos 3:4 dice que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? La unción. ¿Qué tenía él? La autoridad. Eso era lo que él tenía, amén. Por eso tuvo la autoridad de decirle, levántate. Levántate y anda. Y el cojo entró saltando, saltó adorando, sus tendones, sus piernas se compusieron. ¿No dice la Biblia que Pedro se quedó ahí reprendiendo espíritu de enfermedad y gritando? No. Solo le dijo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿cómo está nuestra copa, nuestra lámpara? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos llenos? ¿Hemos sido llenos del Espíritu Santo? Y si de pronto usted dice, sí, yo fui lleno del Espíritu, ¿esa llenura ha permanecido? Porque a veces viene el Espíritu Santo, nos llena con la unción, pero no permanecemos llenos. No permanecemos llenos, amén. Nosotros debemos cuidar esa unción. Dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por Dios. La unción que hay en ti te la ha dado Dios. Y me gusta algo que dice más adelante, creo que el versículo 17 dice, cuídate de ti mismo. Cuídate. Estamos preocupados cuidándonos del homosexual, del brujo, del tramposo, del ladrón, pero dice, cuídate de ti mismo. ¿Sabe por qué Pablo dice que debemos cuidarnos de nosotros mismos? Porque el primero que le hace perder la unción a usted es usted mismo. El primero que le hace perder la unción a usted es usted mismo. Cuando empieza a desplazar a Dios por otras cosas. Cuando aprovecha el tiempo no para meditar en la palabra, no para orar, sino para estar en conversaciones inapropiadas, viendo cosas en el celular que no le van a edificar. El primero que hace que el fuego del Espíritu mengue en su vida es usted. Cuando tengo pereza de orar, ay no, ¿qué voy a ayunar? No, ¿quién va a ir a la iglesia con este frío? El primero, amén. Así que como Pablo le aconseja a Timoteo, nosotros también debemos hacer. Cuide el don que hay en usted. Cuide lo que Dios le ha dado, amén. Porque nosotros somos instrumentos escogidos. Así como Pablo fue instrumento escogido, hoy usted y yo somos instrumentos escogidos. Nosotros hemos sido llamados. Nosotros hemos sido escogidos. Nosotros somos enviados, pero para ser enviados necesitamos ser llenos.
Hemos sido ungidos, amén. Pero para ser enviados necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, llenos de su presencia. Y la pregunta, mi amado hermano, es: ¿qué hacemos para ser llenos? ¿Cómo ser llenos hoy de la presencia del Espíritu de Dios? Eso no es ir a comprar un frasco de aceite de oliva y echármelo encima. No, eso no es así. Y quiero que miremos 3 versículos en la palabra que nos dan las pautas de cómo ser llenos del Espíritu Santo. El primero ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leerlo. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Ahora pase al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora pase al capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estos 3 versículos nos muestran lo que debemos hacer si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y lo primero es tener determinación. Tener determinación, es decir, yo quiero. ¿Usted quiere la unción del Espíritu? Amén. Ay, solo la hermana Paola. ¿Ustedes quieren la unción del Espíritu? Amén. Amén. Es algo que todos debemos tener. Todos debemos anhelar. Amén. Amén. Es lo primero. Entonces, yo quiero. Ellos tuvieron la determinación. Así como Jacob, allí luchando por el ángel. ¿Qué le dijo el ángel a Jacob? Suéltame, me tengo que ir. ¿Y qué le dijo Jacob? No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Eso es tener determinación. No voy a dejar de buscar a Dios hasta que no esté lleno de su unción. Y cuando esté lleno lo seguiré buscando porque voy a mantener esa llenura. Amén. Pero esa determinación los llevó a tener la disposición. Porque una cosa es que usted quiera algo y otra que se disponga para recibirlo. Que haga por tenerlo. Usted puede querer un carro, pero ¿se está disponiendo para tener un carro? ¿Está por lo menos ahorrando? Una vez alguien muy cercano a mí, mi papá, mi gordo, yo estaba pequeña, yo creo que como Valerie, y llevó a la casa unas galletillas rojas. Papi, ¿para qué compró eso? Es que para cuando tenga mi carro, quiso tener un carro, lo único que alcanzó a tener fue las galletillas. A veces nos pasa eso, nos quedamos con él, querer. Y dice la palabra que Dios nos da el querer como Él hacer. Ellos tuvieron la disposición. Esa disposición que los llevó a obedecer. Porque ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué leímos? Quedaos en Jerusalén. ¿Hasta cuándo tenían que estar en Jerusalén? Según lo que leímos.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice Lucas 24:49? ¿Quién me lee Lucas 24:49? Tenemos que aprender a escudriñar y a quedarnos con lo que estamos leyendo, amén. No es solo leer la palabra por leerla. Aleluya. ¿Qué dice Lucas 24:49? Aleluya. Vamos a mirar. Amén. Voy a leerlo. Si usted ya lo encontró. Hasta que seáis investidos de poder. Dice que quedaos en Jerusalén ¿hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De poder desde lo alto. Amén. O sea, debían quedarse hasta que viniera la promesa, que era el Espíritu Santo. Esa disposición, esa determinación los llevó a obedecer, hermano. Mire, ellos tenían que estar ahí. Y allí permanecieron por obediencia. Los discípulos estaban en la ciudad de Jerusalén, en la provincia de Judea, pero ellos venían con Jesús desde la provincia de Galilea, al otro extremo de la nación. Y tal vez allí en Galilea, en las ciudades de Galilea, estaban sus familias, estaban sus casas, estaban en una ciudad diferente, pero ellos obedecieron, amén. Obedecieron. Tener esa disposición, es decir, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, ellos se quedaron. A veces ellos pudieron haber dicho, bueno, Señor, tú dijiste que vas a enviar la promesa, y como Dios está en todo lado, entonces yo me voy para mi casa. Cuando venga el Espíritu Santo, que llegue allá a la casa a buscarme. Como Dios está, usted sabe por qué hay mucha gente que no va a la iglesia hoy en día. Como Dios está a todo lado, entonces yo oro acá desde la casa. Pues quiere, pero no se dispone. Porque no obedece, amén. Porque no obedece. Ellos se quedaron allí. Aunque eran de otros lugares, se quedaron allí. Y esa obediencia les llevó a ser persistentes. Porque Jesús fue claro, se debían quedar allí hasta que fueran investidos del Espíritu de Dios. Hasta que sobre ellos viniera la unción. Por eso dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos iban a ser llenos y no podían moverse de allí. La Biblia nos narra que desde que Jesús resucitó, caminó con sus discípulos 40 días. 40 días. Hasta que ascendió al cielo. Pero cuando leemos el versículo 1 del capítulo 2, nos da una seña de cuánto tuvieron que esperar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos 2:1, que cuando llegó el día de Pentecostés. Muchos creen que el día de Pentecostés, o sea, Pentecostés porque se derramó la unción. No, mire, escúchame esto. El Pentecostés era una fiesta que ellos hacían 7 semanas después de la Pascua. En la Pascua, ¿qué había pasado? En esa Pascua anterior, ¿qué había pasado? Jesús había sido crucificado. Jesús había muerto y había resucitado. Caminó con ellos 40 días y al día 50 era el día de Pentecostés. Así que ¿cuántos días estuvieron ellos en el aposento alto? Matemáticas, a ver. El día de Pentecostés
se celebraba el día 50. Jesús estuvo con ellos 40 días. ¿Cuántos días tuvieron que esperar? 10 días. Jesús se fue el día 40 y le dijo, se quedan aquí hasta que venga el Espíritu Santo. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. 10 días. Amén. Ellos persistieron. Mira, hermano, uno dice, bueno, 10 días, pero póngale lógica a la cosa. Ellos persistieron 10 días, todos en el aposento alto, adorando, orando, alabando, y no pararon, estaban en unidad allí, todos, 10 días. Aquí venimos 2 horas y estamos aquí. ¿A qué hora nos vamos? Les dice, vamos a hacer una vigilia. Bueno, vamos a hacer un retiro desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Pero queremos la llenura. Queremos la llenura. Dice la palabra que ellos estaban juntos y unánimes. Porque todos, ¿cuántos habían en el aposento? A ver. 120 estaban reunidos. 120. Y todos, dice la Biblia, estaban juntos, unánimes. Todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir? Había unidad. Todos estaban juntos porque todos estaban reunidos como estamos aquí hoy. Pero aparte había unidad. Cuando oraban, oraban todos. Cuando adoraban, adoraban todos. Cuando alababan, eso es unidad. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? No aquí. Vamos a hablar de otra iglesia. Nos reunimos juntos en la iglesia. Pero mientras unos están orando, otros están divisando el panorama. ¿Quién entró? ¿Quién salió? O mirando allá la mirada perdida como en otra realidad. Mientras se está alabando, mientras unos están entonando, alzando su voz, alzando sus manos, aplaudiendo y cantando, otros están divisando el panorama. Mientras se está predicando, mientras unos están atentos a la palabra, porque cuando se lanza la palabra, usted dice, eso es para mí, lo toma, lo recibe y el Espíritu Santo le sella esa palabra. Otro está pensando, mira, ¿qué hora se va a acabar? Ya es hora de irnos. Está pensando en lo que va a hacer al otro día o en la tarde. Y algunos más osados, eso no es aquí, algunos más osados están jugando en el celular. Pero se termina el servicio y salimos a quejarnos. De que no pasó nada. Ay, en esa iglesia no pasa nada. Y culpamos al pastor porque no hay un mover del Espíritu Santo. Y el pastor pudo haber entrado en ayuno, en oración, pero si el pueblo no quiere, si el pueblo no se dispone, si el pueblo no obedece, si el pueblo no tiene determinación, si no hay unidad, ¿cómo queremos el fluir del Espíritu de Dios? Ellos estaban ahí 10 días. Ninguno dijo, uy, no, ya una semana, no pasó nada, yo me voy. Juntos, orando día y noche, clamando a Dios. Tal vez se turnaban para descansar, pero todos estaban con un mismo sentir. Y es lo que nosotros necesitamos. Desde los más pequeños
hasta los más grandes. La llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu? El ser lleno implica que nos sujetamos a Él y nos sujetamos por Él. Ser lleno del Espíritu implica entender lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Es ser transformados desde nuestro interior, desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Se genera una transformación que hace que yo cambie mi manera de ser, que hace que yo cambie mi manera de vestir, que hace que yo cambie mi manera de actuar. Desde mi interior, que yo ya no tenga resentimiento, que yo sepa perdonar, que ahora yo no le pida a Dios que acabe con mi enemigo, sino que tenga misericordia para que Él también le conozca. Esa es una transformación que hace el Espíritu Santo cuando viene a mi vida, cuando me llena, pero lo hace desde mi interior. Es un cambio por convicción, donde genero en mí la autoridad que me fue dada en el libre albedrío. Hoy decido hacer lo bueno, no porque alguien me obligue, sino porque yo quiero hacerlo y quiero agradar a Dios. Ese es un cambio por convicción. Porque quiero honrar a Dios con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Porque quiero honrar a Dios con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso y aún con lo que siento. No un cambio por imposición. No ese cambio que le dicen: usted siéntese así, vístase así, peínese así, tiene que hablar así, solo puede hablar con fulano, no puede hablar con este. No, esos cambios por imposición no los trae el Espíritu de Dios. Esos cambios por imposición solo generan carga en la persona y rechazo a Dios. Pero cuando yo soy llena del Espíritu Santo, hay una transformación, hay una llenura, hay un cambio en mi vida. Hay un cambio. Pedro era un hombre bastante impetuoso. Ahí lo podemos ver en la palabra cuando era discípulo. Cuando una ciudad no quiso recibir el mensaje, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Ese mismo que cuando llegó el soldado allá, le voló la oreja. Que dijo: bueno, si usted es Jesús, entonces que yo camine. Ese que le dijo a Jesús: si es necesario, yo muero por ti. Pero horas más tarde estaba diciendo: yo no lo conozco. Pero cuando usted mira en el capítulo 2, el que se paró a dar el primer discurso al pueblo en Jerusalén fue Pedro. Y 3,000 se convirtieron. Fue una transformación desde su interior. ¿Por qué? Porque obedeció, porque tuvo disposición, porque persistió. Pablo era un perseguidor asiduo de la iglesia. Autorizaba la muerte de los cristianos. Encarcelaba a los cristianos. Autorizó la muerte del primer mártir de Esteban. Pero cuando viene ese encuentro y es lleno del Espíritu Santo, ahora salió a predicar. Pasara lo que pasara, ahora él iba a cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo no es el momento en el que se ministra y salen las lágrimas, y el que ríe, y el temblar, y el saltar. No, eso es una respuesta
emocional, una respuesta de nuestro cuerpo al impacto de sentir al Espíritu de Dios. Eso es como cuando usted, de la emoción por algo, usted llora, aunque no quiera llorar. Puede ser de felicidad. Y usted está tan emocionado que no puede contener las lágrimas, porque esa emoción le sobrepasa. Y cuando hay un toque del Espíritu Santo, sobrepasa sus emociones, se puede reflejar en su cuerpo. Aunque algunos también hay que tener cuidado, lo hacen por show, ¿no? Por llamar la atención. Eso es algo que hay que tener cuidado. Pero esas respuestas emocionales no indican llenura del Espíritu de Dios. No indican la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender a ser llenos del Espíritu de Dios. Aprender a ser ministrados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender muchas veces a dejar que el Espíritu Santo obre por encima de nuestro racionamiento. Porque Dios, a nuestro parecer, muchas veces no usa lógica para hacer las cosas. Y si usted quiere ponerle lógica a todo, su fe se puede afectar. Pero dice la palabra que cuando vino de repente un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, dice que aparecieron sobre los que estaban allí lenguas repartidas como de fuego. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hermano, el bautizo en el Espíritu Santo es un sello de la llenura de Dios. A veces nosotros estamos muy pendientes de, bueno, hay que ya aceptó a Jesús, bueno, hay que enseñarle para que se bautice en agua. Y hay que hacerlo, amén. Hay que hacerlo. Es un paso de obediencia. Pero no va a hablar del bautizo en agua. Necesitamos también ser bautizados en el Espíritu. ¿Tenemos el sello del Espíritu? Sí. Todos tenemos el sello. Cuando dice la Biblia que cuando aceptamos a Jesús hemos sido sellados. Amén. Amén. Con el Espíritu Santo, que son las arras, dice el libro de Efesios. Pero necesitamos ser ungidos, ser llenos y ser bautizados por el Espíritu Santo. Y la manifestación del bautizo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Mentira del diablo de aquellos que dicen que hablar en lenguas fue solo para los apóstoles. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y mañana. Amén. Nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo. Recibir ese bautizo, amén. Necesitamos ese toque para poder buscar a Dios, hermano. Y hoy usted y yo necesitamos levantarnos como se levantó Jacob. Y decirle al Señor, yo no me voy a mover hasta que tú no me llenes de tu presencia. Y yo, aquí está mi vida, yo quiero que tú me bautices, que tú me unjas, que tú me llenes. El ángel hirió a Jacob. ¿Y qué hizo Jacob cuando el ángel lo hirió? ¿Salió corriendo? No. Dice que le desencajó la cadera. Y sin embargo él dijo, aquí me quedo. Y no lo dejó ir hasta que usted no me bendiga. Nosotros tenemos que tener esa misma determinación, amén. Esa disposición de buscarlo aún en medio de la persecución. La disposición que tuvo Daniel cuando allí hicieron ese edicto, el que busque a un Dios diferente, el que ore a un
contra Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? Siguió orando como de costumbre, abriendo la ventana de su casa, orando 3 veces al día a su Dios. Amén. Aún en medio de la persecución necesitamos levantarnos a buscar, a llenarnos de Dios. Como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando el rey les dice, bueno, ustedes no se postraron, pero les voy a dar otra oportunidad. Y ellos que le respondieron, no necesitamos pensar en el asunto. El Dios que buscamos nos va a salvar. Pero si no nos salva, igual no vamos a dejar de adorarlo. Eso debemos tenerlo nosotros. A veces nosotros vamos a buscar a Dios. Señor, dame tal cosa. Dios no me dio, no lo busco. Dios no respondió, me voy. Necesitamos tener la determinación que tuvieron ellos, amén. Que Jesús, que su presencia, su Santo Espíritu esté en nosotros y aún abre nuestros ojos espirituales, como abrió los de Eliseo. Allí cuando aquel ejército sirio fue expresamente, no a atacar la nación, mire, el ejército entró, no a atacar la nación de Israel, no a derrotar al rey, fue expresamente a buscar a Eliseo, al varón de Dios. Y mientras Eliseo estaba tranquilo, su siervo Gehazi estaba angustiado, porque era un gran ejército. Y Eliseo, ¿qué dice? Padre, ábrele los ojos a ese también. Y cuando Gehazi, Dios le abre sus ojos espirituales, ¿qué vio? Ejército, hombres a caballo, de fuego, de carros de fuego. El ejército de Dios les estaba rodeando. Y digo, Gehazi, no, aquí ya ganamos. Debemos tener la unción para ver aún el respaldo de Dios en medio de nuestros enemigos. Pero ¿qué necesitamos para poder que nuestros ojos espirituales se abran? Ser llenos del Espíritu. Dice la palabra que cuando Jacob llegó, venía caminando, huyendo de su hermano, llega a un lugar, pone una piedra y se acuesta, ¿qué? A dormir. Y en la noche tuvo un sueño, como una visión. Y dice que veía una escalera que iba del cielo a la tierra. Y ángeles que subían y bajaban. Y cuando se despertó dijo, ahora conozco que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Nos falta muchas veces abrir nuestros ojos espirituales para entender dónde está la presencia de Dios. ¿Dónde se mueve la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios no está en medio del pecado, no está en medio de la inmundicia. Está en medio de un pueblo que se aparta para buscarlo, que se aparta para adorarlo. Un pueblo que dice, Señor, yo quiero de ti. Yo quiero más de ti. Cada uno de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser llenos, ser tocados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Estás lleno de la unción? ¿Estás lleno? ¿Qué está haciendo falta para que tú seas lleno de la unción? ¿Hay determinación en ti? ¿Quieres la llenura del Espíritu? ¿O dices, no, yo así estoy bien? ¿Tú quieres la llenura del Espíritu? ¿Estás dispuesto a recibir esa unción? O tú dices, bueno, si Dios quiere, ahí, cuando caiga, como caiga. ¿O estás dispuesto a que Dios llene tu vida? ¿Estás dispuesto a que su Santo Espíritu
llene tu corazón. A que haya un mover de su Santo Espíritu. Aquí cantamos una adoración que se llama Rebosa mi corazón, ¿cierto? Y queremos que rebose nuestro corazón, nuestra vida, con su santa presencia. Pero no nos disponemos. Necesitamos disponernos, hermano, para que pase con nosotros, como dice aquí el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos. Fueron todos llenos. Hizo acepción de personas. Dios dijo, bueno, hay 120, pero solo para los discípulos. Hay ancianos y hay niños, solo para los ancianos. Solo para los niños. Había hombres y mujeres. ¿Será que Dios dijo solo los hombres? ¿Solo las mujeres? ¿Los casados, los solteros? ¿Qué dice ahí? Todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere hoy que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Si usted tiene esa disposición, si usted necesita, porque todos necesitamos. Voy a pedir que se coloque de pie. Vamos a colocarnos de pie. Y tal vez usted diga, yo no entiendo bien cómo es esto del Espíritu Santo. Pero yo quiero que el Espíritu Santo toque mi vida. Y yo quiero que el Espíritu Santo ministre a mi corazón. Entremos en esa unidad y empiece a decirle al Espíritu Santo, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Y quiero de ti.